Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a presentar el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Siguiente diapositiva, por favor. El término de distrés respiratorio es sinónimo de dificultad respiratoria, el cual comprende una serie de entidades patológicas que se manifiestan con una clínica respiratoria persistente, aleteo nasal, tiraje sub e intercostal, retracción sifoidea, bamboleo tóraco-abdominal. Esta es una de las causas más frecuentes de morbimortalidad y su gravedad está en relación con la causa etiológica y la repercusión que tenga sobre los gases sanguíneos. Para el diagnóstico suele ser de gran ayuda el estudio radiológico del tórax en relación con los antecedentes y la exploración clínica. Siguiente diapositiva, por favor. En este cuadro se van a presentar algunas de las causas de distrés respiratorio a término, las cuales se van a explicar en este seminario con más detalle. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzaré con el síndrome de aspiración meconial. Este se manifiesta con distrés respiratorio producido por la aspiración de líquido amniótico teñido con meconio intraútero o intraparto. Es una de las causas de morbi-mortalidad del recién nacido, principalmente en el niño, a término y postérmino. Su incidencia está en el 5 a 20% de los nacimientos y siendo raro en recién nacidos a pretérmino, y si este fuera el caso, se debe excluir la infección por listeria. Factores de riesgo: la hipoxia aguda intraparto, hipoxia perinatal crónica, frecuencia cardíaca fetal anormal, recién nacidos pequeños para la edad gestacional, perfil biofísico igual o menor a 6, una historia materna de embarazo prolongado, preeclampsia, eclampsia, hipertensión materna, diabetes mellitus materna, tabaquismo, enfermedad respiratoria crónica o enfermedad cardiovascular. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la fisiopatología, primero se va a dar la evacuación del meconio intraútero y esto se da por la asfixia y otras formas de estrés intrauterino, causando un aumento del peristaltismo intestinal. Se relaja el esfínter anal externo y por esto se da la evacuación del meconio. Y esto es más frecuente con el aumento de la edad gestacional. Por eso es que es más asociado en recién nacidos postérmino. Luego se da la aspiración del meconio por las respiraciones jadeantes del feto asfixiado y el meconio, mientras más espeso sea, va a provocar la obstrucción de la vía aérea, ocasionando la dificultad respiratoria, obstrucción de la vía aérea. Luego se va a desarrollar la neumonitis intersticial y química con edema bronquialveolar y estrechamiento de las vías aéreas de pequeño calibre. Las manifestaciones clínicas, que son variables, los síntomas dependen de la severidad hipóxica, de la cantidad, de la consistencia del meconio aspirado. Es frecuente su inicio clínico precoz y progresivo a lo largo de 12 a 24 horas con hipoxemia. Las características generales en el niño con líquido amniótico teñido con meconio: se pueden mostrar signos de posmadurez, pequeños para la edad gestacional, uñas largas, piel descamada teñida con pigmento amarillo-verde y cordón umbilical teñido de meconio. Presentan depresión respiratoria al momento de nacer. En el líquido amniótico, el meconio está presente, varía de cantidad, aspecto y consistencia, desde una pequeña hasta una gran cantidad. Puede ser desde líquido fino, teñido de verde, hasta un líquido espeso como sopa de guisantes. La dificultad respiratoria: se manifiestan signos de dificultad respiratoria secundarios a una resistencia elevada a la vía aérea y atrapamiento del aire. Algunos recién nacidos que no experimentan la obstrucción aguda de la vía aérea pueden tener una presentación retardada. Desde el punto de vista práctico, puede ser leve, donde no existe alteración de la presión de oxígeno ni de la presión de CO2, un FiO2 de menos de 0,4. La moderada necesita FiO2 progresivamente creciente en las 24 horas, incluso ventilación mecánica, y en la grave se precisa de ventilación mecánica, FiO2 altas y medidas de soporte cardiovascular. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor.
El diagnóstico es clínico. Se puede sospechar de él desde el comienzo precoz de un neonato con hipoxia intraparto que precisó de reanimación laboriosa, con meconio en la tráquea e impregnación meconial en la piel y cordón umbilical. También estudios de laboratorio. Los niveles de gases en sangre revelan hipoxemia. La hiperventilación puede producir alcalosis respiratoria en casos leves y acidosis respiratoria en casos graves. Los estudios radiológicos, en la radiografía de tórax se muestra hiperinsuflación de los campos pulmonares y diafragmas aplanados, también infiltrados focales irregulares y gruesos. También puede haber neumotórax o neumomediastino. Siguiente diapositiva. Y aquí se pueden ver algunos patrones característicos de la radiografía de un recién nacido con síndrome de aspiración meconial. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento, tiene como objetivos mantener la saturación de oxígeno entre el 85 al 95%, un pH superior al 7.20. Para conseguir estos objetivos, se lleva la ventilación asistida con una presión positiva continua cuando los requerimientos de FiO2 superan el 0.4 o con ventilación mecánica en caso de retención excesiva del dióxido de carbono o hipoxemia persistente, antibiótico-terapia en caso de sospecha de infección, alta frecuencia u óxido nítrico en caso de producirse hipertensión pulmonar persistente, lavado bronquial con surfactante y suero salino en caso de apreciarse meconio. El pronóstico y el tratamiento va a depender no solo de la gravedad, sino también de las consecuencias neurológicas del sufrimiento fetal y la posibilidad de desarrollar un cuadro de hipertensión pulmonar persistente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a continuar con la taquimia transitoria del recién nacido. Esta también se llama síndrome del pulmón húmedo. Es una enfermedad que se presenta en el neonato al inmediato del nacimiento o en las primeras 2 a 6 horas de vida. Se caracteriza por la presencia de un aumento de la frecuencia respiratoria, como su nombre lo dice, a veces de la frecuencia cardíaca y signos de dificultad respiratoria. Esto es causada por la inadecuada movilización del líquido pulmonar en la transición de la vía intrauterina a la extrauterina. Esta entidad tiene algunos factores de riesgo que pueden ser maternos y fetales. Entre los fetales tenemos el nacimiento por cesárea sin trabajo de parto previo, siendo este el factor de riesgo más importante, un Apgar menor a 7 al minuto, macrosomía fetal, y los maternos, una madre diabética, fumadora, una madre con asma o la presencia de ruptura prematura de membranas mayor a 24 horas. Con respecto a la epidemiología, aproximadamente del 1 al 2% de todos los recién nacidos desarrollan taquimia transitoria, lo que representa el 32% de los cuadros de dificultad respiratoria neonatal. Y en el Perú, los registros de hospitalización muestran que el punto 87 de cada 1000 nacidos vivos cursan con taquimia transitoria. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con la fisiopatología. Durante el periodo fetal, las células alveolares suelen producir un líquido. Este se va a encontrar en todos los alvéolos y es crucial para el desarrollo pulmonar. Sin embargo, este líquido debe ser eliminado en el momento del parto, como se puede ver en la imagen de la izquierda, y este líquido se va a ir eliminando de manera gradual con la primera respiración y con las respiraciones siguientes. Sin embargo, por solo este mecanismo no se va a eliminar todo el líquido y va a quedar un rezago de este líquido intraalveolar y si este queda retenido y no se reabsorbe, va a producir la sintomatología de la taquimia. Ahora, eso es con respecto a la fisiología. Con respecto a la fisiopatología, hay varias teorías de la fisiopatología. Antes se creía que la incidencia de la taquimia transitoria del recién nacido en nacimientos por cesárea era debido a que durante una cesárea no se va a dar una compresión torácica. Esta se da cuando en la mecánica del parto de un nacimiento natural, vaginal. Sin embargo, se ha demostrado que este no es el factor más importante. En realidad, lo que sucede es que durante el trabajo de parto se va a dar la liberación de diversas catecolaminas, siguiente diapositiva, como la adrenalina, y esta va a activar a los canales de sodio en los neumocitos. Por lo tanto, este
Esta activación va a hacer que el agua pase de estar en el alveolo hacia el espacio intersticial, reabsorbiéndose, y por lo tanto, en un nacimiento por cesárea no se va a dar esta liberación de catecolaminas, por lo tanto no se va a activar los canales de sodio y va a quedar retenido en el líquido en los alveolos. Otra causa puede ser por la inmadurez de los canales. Ahora, este líquido retenido en los alveolos va a causar la taquimia, que va a aparecer como un mecanismo compensatorio por la inadecuada perfusión, y además van a aparecer otros signos de dificultad respiratoria. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la clínica, como se mencionó en la introducción, esta se va a caracterizar por un cuadro de dificultad respiratoria desde el nacimiento en las primeras 6 horas, y en el cual va a predominar la taquimia, es mayor a 60 respiraciones por minuto. También vamos a encontrar una saturación menor al 88%, y pueden presentarse signos de dificultad respiratoria como quejidos, cianosis, retracciones, estos evaluados mediante la escala de Silverman-Anderson. Sin embargo, son poco comunes, y cuando se presentan es en casos más severos. La clínica suele agravarse en las primeras 8 horas, y de las 12 a las 24 suele haber una leve mejoría. A las 48 horas ya se suele autolimitar. Si el cuadro se presenta durante más tiempo, se debe sospechar de otra entidad de causa de una etiología infecciosa, por ejemplo, una sepsis neonatal o una neumonía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, ahora, con respecto al diagnóstico, es eminentemente clínico, basado en la sintomatología y los antecedentes, es decir, la taquimia, signos de dificultad respiratoria. También se puede realizar una radiografía de tórax en la que podemos encontrar la horizontalización de las costillas, también un signo muy característico que es el signo del corazón velloso, en la cual vemos un corazón en el cual le va a rodear un refuerzo de la trama vascular iliar, es por eso que parece un corazón que tiene vello. También sisuritis y la congestión pariliar. Además, es muy importante descartar la etiología infecciosa, por lo que se va a realizar análisis laboratoriales, hemograma, proteína C reactiva y hemocultivos. El siguiente, por favor. Y para terminar, vamos a ver el tratamiento. Como mencioné, es una entidad que se va a autolimitar, por lo que el tratamiento es la asistencia respiratoria. Generalmente no es necesario concentraciones de oxígeno superiores al 40% para alcanzar un 90% de saturación. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es la enfermedad de membrana hialina. Bueno, esto va a pertenecer al grupo de distrés respiratorios que van a ser originados en recién nacidos, y se va a producir por la insuficiente cantidad de surfactante. ¿Y qué va a ser este surfactante? Bueno, va a ser una sustancia tensoactiva que es producida por neumocitos tipo 2. Estos están recubriendo el interior de los alveolos y van a producir esta sustancia. Esta sustancia está compuesta por fosfolípidos en un 80%, también por fosfatidilcolina, que es su principal sustancia tensoactiva. Y de lo que se van a encargar, para decirlo más fácilmente, es para que no haya un colapso de los alveolos. Bueno, lo que es la enfermedad de membrana hialina se presenta normalmente en menores de 35 semanas de embarazo, y bueno, su incidencia va a aumentar inversamente con la edad gestacional. Mientras más cerca estén del término, hay menor posibilidad de que vayan a presentar esta membrana hialina, ya que se han desarrollado sus pulmones y tienen suficiente surfactante para que puedan soportar los cambios de los alveolos. Como decía, el principal factor de riesgo en este caso es que sea prematuro. Sin embargo, tenemos otros factores que pueden influir en esto, que pueden presentar asfixia perinatal, puede ser que la madre tenga diabetes, puede haber ausencia de corticoides, que no se haya dado el tratamiento de corticoides, sabiendo que podía haber un nacimiento prematuro. También que sean de sexo masculino, que sean de raza blanca también influye, y como podemos ver en este cuadro, ¿verdad? Dame la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, aquí tenemos acerca de lo que es la fisiopatología. En lo que es la maduración de los pulmones, el surfactante pulmonar, generalmente no está completo hasta el final del tercer trimestre de la gestación. El alvéolo no tiene suficiente cantidad de surfactante, por lo tanto es inestable y al ingreso de aire tiende a colapsar. Estos pacientes van desarrollando lo que es atelectasias generalizadas, disminución de la distensibilidad pulmonar, también shunts intrapulmonares, más que todo, bueno, alteraciones de la ventilación. También hay hipertensión pulmonar, lo que nos va a llevar a una consecuente hipoxemia y acidosis. Durante la respiración, en la primera respiración de nuestro producto, se va a producir este daño en los alvéolos y también en los bronquiolos terminales, por una reapertura que va a ser repetidamente de los alvéolos. Una y otra vez va a ingresar el aire y esto va a provocar el colapso alveolar. Bueno, el edema intersticial que se va a generar a partir de esto se genera, bueno, es una embolización dentro de los vasos linfáticos, ¿verdad? Esto va a producir que haya un aumento del flujo. En estos casos, bueno, los pacientes sí tienden a mejorar. Sin embargo, en estos pacientes que han requerido altas concentraciones de oxígeno, que se les ha puesto ventilación mecánica, pero también se les ha dado un tratamiento de acompañamiento con surfactante pulmonar, con el surfactante, sí pueden vivir. Esto puede producirles que tengan enfisema, fibrosis, pero puede alargar también su tiempo de vida. Dame la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la clínica, tenemos los signos y síntomas que aparecen poco después del nacimiento, después de la primera respiración. Estos van a incluir que haya taquipnia, que haya quejido respiratorio, va a haber aumento del trabajo respiratorio, y esto lo vamos a ver con las retracciones costales, intercostales, supraesternal, va a haber tiraje costal, va a haber aleteo nasal, como recordemos que esto se ve solo en lo que son niños, y bueno, también disociación toracoabdominal. La frecuencia respiratoria va a estar elevada, ya que al tratar de ingresar, va a tratar de respirar, pero no va a poder completar un intercambio gaseoso. Por esto va a aumentar la frecuencia respiratoria. También se va a producir agotamiento, ya que no se va a poder completar este intercambio. Consecuentemente, al no entrar oxígeno, se va a producir también, el paciente va a presentar cianosis. Esto va a producir por una adecuada oxigenación. También puede presentar, en caso menos grave, puede presentar palidez secundaria a la acidosis, que bueno, va a ser resultado de una pobre eliminación del CO2 que se va a quedar dentro al no completar el intercambio. A la auscultación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los sonidos respiratorios, pueden ser muy poco audibles debido a la taquipnia y el bajo volumen que va a estar ingresando los pulmones. También se puede auscultar crépitos. Esto va en relación con la apertura de los alvéolos colapsados. Al inicio de esto, los síntomas siempre van a aparecer dentro de pocas horas, ¿no? Después del nacimiento, y en casos severos se va a iniciar después de las primeras respiraciones de nuestro paciente. En general, tiende a empeorar dentro del primero al tercer día de vida gradualmente, y bueno, va a mejorar a los pocos días con el tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al diagnóstico, primero está la clínica, que ya hemos mencionado. Se puede dar un diagnóstico a partir de eso y ya su tratamiento. En segundo lugar, vamos a tener un diagnóstico laboratorial. Vamos a tener aquí, en la cuestión prenatal, podemos hacer un estudio de la madurez pulmonar, que tenemos Clemens, el índice LE. También podemos hacer determinación de fosfatidilglicerol.
En segundo lugar, cuando es postnatal podemos ya verlo en radiografías. Podemos apreciar que hay aumento de la densidad pulmonar y es homogéneo. Y también vamos a ver claramente que está el broncorrama aéreo. Vamos a poder verlo en las radiografías como el signo de vidrio esmerilado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Con respecto a lo que es la neumonía neonatal, tenemos, el pulmón va a ser el lugar más común para que se vayan a sentar los microorganismos que puedan causar una sepsis en el recién nacido. La neumonía va a ser un proceso inflamatorio pulmonar que puede tener su origen en el pulmón o puede ser una complicación que haya venido de otra parte del cuerpo. Tenemos datos actuales que según la Organización Mundial de la Salud, 800.000 muertes neonatales al año se han dado por neumonía neonatal en países en vías de desarrollo, lo cual incluye a Perú dentro de esto. Por esto, sabemos que debe observarse estrechamente los signos que puedan sugerir que haya una dificultad respiratoria en el neonato, a fin de que podamos dar un diagnóstico precoz y un tratamiento para que no sigan aumentando estas cifras. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a su patogenia, tenemos diferentes mecanismos de infección por los que podemos tener la neumonía, ¿verdad? Tenemos el transplacentario. Esta infección puede ser por gérmenes que pasen desde la circulación materna hasta la circulación de nuestro feto. Es poco frecuente, pero también se da. Por inhalación de líquido amniótico, también poco frecuente, puede aparecer prenatalmente o también durante el parto. La aspiración de material infectado, que se puede producir antes, durante o después del parto. Y en estas situaciones vamos a observar un patrón un poquito diferente, que va a ser el patrón bronconeumónico. También tenemos la vía hematógena, que va a venir a partir de otro foco infeccioso, y esto se va a dar durante el curso de una septicemia. También tenemos algunos factores de riesgo, como es la ruptura prematura de membranas, que en estos casos puede que haya inhalación de líquido amniótico y es mucho más probable que nuestro feto vaya a desarrollar una neumonía. Estas generalmente es cuando hay una ruptura de membrana mayor a las 24 horas o se haya establecido de manera arbitraria. También otro factor de riesgo importante viene a ser la asfixia fetal, en la cual, nuestro neonato va a aspirar el líquido amniótico que está infectado y con los movimientos respiratorios que él va a producir se va a seguir infectando todavía más. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener aquí dos tipos de neumonía. Va a ser por el inicio. Tenemos de inicio temprano y de inicio tardío. De inicio temprano o precoz, siendo las bacterias la etiología más frecuente en ambos casos. Sin embargo, podemos tener también otras etiologías como pueden ser por virus o por hongos. Neumonía de inicio temprano se va a adquirir de la madre. Los primeros 3 días va a ser más propenso a adquirir este tipo de neumonía. Puede ser por vía hematógena, por vía transplacentaria, aspiración de líquido amniótico infectado. Como les digo, puede ser congénita o puede ser posterior a la infección, con una ruptura prematura de membranas. Aquí tenemos que, en lo que sería neumonía congénita al nacimiento o neumonía posamniótica, que ha sido durante la gestación, pero ya porque haya habido una infección del líquido amniótico y ya nazca con la neumonía. Luego tenemos la neumonía de inicio tardío, que la puede adquirir o bien en el hospital porque haya tenido complicaciones, ya sea que el neonato haya sido intubado, haya tenido bajo peso, haya estado una estancia prolongada, haya habido también pocas enfermeras y no hayan tenido los cuidados adecuados por hacinamiento.
o se haya contagiado de otros pacientes y haya inhalado aerosoles contaminados, y también puede ser adquirida en la comunidad después de que, bueno, que deje el hospital, vaya a su casa, aún así puede adquirir la neumonía, ¿no? Por gotitas de saliva que haya inhalado de familiares, o también puede ser por fomites que van a ser, bueno, objetos que estén contaminados. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que, bueno, la neumonía neonatal generalmente se va a presentar con lo que es el distrés respiratorio. Va a ser de inicio precoz y se puede asociar con otras manifestaciones que son las que tenemos aquí, las pulmonares. Puede haber taquipnea, apnea, aleteo nasal, vamos a ver el tiraje intercostal, va a haber el quejido respiratorio, que vamos a poder escucharlo claramente, disección toracoabdominal, en algunos casos tos, estertores y cianosis, que vamos a poder ver en nuestro neonato. Eventualmente estos signos de mala perfusión pueden progresar y nos pueden llegar a un shock. Algunos pacientes incluso pueden desarrollar lo que son las hipertensión pulmonar asociada. En las neumonías de presentación tardía, la clínica va a ser un poquito diferente. Se va a caracterizar por el deterioro del recién nacido. Lo que va a incluir en signos un poquito más específicos, como va a haber apnea, taquipnea, inapetencia, distensión abdominal, ictericia, incluso vómitos. Y esta dificultad respiratoria sí nos va a llevar también más fácilmente a que haya un shock. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a lo que es el diagnóstico, vamos a tener diferentes formas de diagnosticar. En primer lugar, se debe tomar en cuenta lo que es la historia perinatal y la clínica, que con frecuencia nos va a ayudar a dar un diagnóstico más rápido y actuar. Ya sea que se vayan a demorar las pruebas por el diagnóstico radiológico o queramos hacer un diagnóstico laboratorial, que también va a demorar mucho más el cultivo. Podemos hacer cultivos de esputo, si se ha intubado al paciente, también se puede hacer cultivo que se hayan sacado de esos tubos. Incluso se puede hacer cultivos de hemocultivos para poder saber exactamente cuál es el microorganismo que nos está afectando. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de dar un tratamiento mucho más precoz y para esto nos puede servir también lo que es la radiografía. En lo que es el diagnóstico radiológico, aquí les he puesto dos casitos, que es, uno es neumonía neonatal por estreptococo del grupo B, que es de los más comunes, y se puede ver que hay infiltrados difusos en ambos lados. Es bilateral. También vemos infiltrado retículo nodular y vemos que confluyen con un solo lugar. En la imagen de la derecha también es una neumonía en un neonato, pero es una neumonía un poquito diferente. Es por aspiración meconial. Y en esta vamos a observar que hay unas áreas que parecen parches, que tienen la densidad aumentada y también la podemos encontrar en ambos campos. Bueno, a pesar de que es posible que al inicio no se vean las manifestaciones clínicas, no vayan a producir una afectación a nivel radiológico y podamos verlo claramente, es más que seguro que la vamos a encontrar dentro de las 72 horas de que haya nacido. Y por ello, bueno, de lo que se debe tratar es de no retrasar que haya el tratamiento. Si ya tenemos la clínica, se debe iniciar el tratamiento hasta que, bueno, si necesitamos más adelante con el diagnóstico laboratorial cambiar el medicamento, o con el diagnóstico radiológico encontramos que hay otra cosa, se cambia el tratamiento. Pero ya que está asociado a tantas muertes neonatales, se debe iniciar el tratamiento de inmediato. Bueno, con respecto a lo que es el tratamiento, se realiza inicialmente, como les dije, de forma empírica. Se hace la pauta es que sea lo más frecuente. Vamos a cubrir lo que son gérmenes habituales en la sepsis, es decir, vamos a tener la asociación entre
entre penicilinas, como puede ser la ampicilina, y algunos aminoglucósidos. Es decir, podemos dar un tratamiento de ampicilina con gentamicina. Esta sería nuestra primera elección. Y bueno, esta ya para poder combatir lo que son estreptococos y bacterias gram negativas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, sobre la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, es un síndrome clínico caracterizado por insuficiencia respiratoria hipoxémica causada por la interrupción de la transición cardiopulmonar normal al nacer. La elevación sostenida de la resistencia vascular pulmonar es su sello distintivo. Se informa que en el 0.2% de los neonacidos vivos y entre los recién nacidos a término y en el 2% de los recién nacidos vivos en los prematuros. Siguiente diapositiva, por favor. Los factores que influyen en la resistencia vascular pulmonar fetal y la transición al nacer: los pulmones llenos de líquido, la vasoconstricción pulmonar en respuesta al entorno fetal hipoxémico, la presencia de varios mediadores vasoactivos están involucrados en el mantenimiento de una resistencia vascular pulmonar alta en el feto. La serotonina también puede aumentar la resistencia vascular pulmonar fetal y se ha informado el uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en la segunda mitad del embarazo también están asociados a hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Siguiente diapositiva, por favor. La etiología de la hipertensión pulmonar es primaria y secundaria. La primaria o idiopática es una entidad sin patología del parénquima pulmonar y constituye alrededor del 10%. La secundaria se asocia a otras infecciones respiratorias agudas. También hay una base genética. Algunos bebés están genéticamente predispuestos. Se han identificado mutaciones genéticas en adultos con hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, el papel de estos genes no se ha encontrado mucha información en la hipertensión pulmonar persistente neonatal. La fisiopatología se caracteriza por cambios en su estructura y función vascular pulmonar, es multifactorial y evoluciona con el tiempo. Hay una interrupción en la transición de la circulación fetal a neonatal y esta se asocia a una resistencia vascular pulmonar persistentemente elevada y reducción resultante en el flujo sanguíneo pulmonar, un volumen reducido de sangre oxigenada que regresa a la circulación sistémica. Por lo tanto, hay hipoxemia y disminución de la perfusión de órganos, resultando en acidosis y cianosis. Otro rasgo clínico es la hipoxemia lábil, debido a cambios repentinos y grandes de la saturación de oxígeno. El ventrículo izquierdo tiene que bombear contra una elevada resistencia vascular pulmonar, sufre hipertrofia y en última instancia tiene una función alterada y dilatación. Por lo tanto, la hipertensión pulmonar persistente neonatal va a desencadenar un círculo vicioso. Con base a la fisiopatología, también se puede clasificar por la elevación de la resistencia vascular pulmonar asociada a la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que resulta en mala adaptación, remodelación estructural de la vasculatura pulmonar, mal desarrollo, hipoplasia vascular alveolar y pulmonar, el subdesarrollo y obstrucción intravascular en la vasculatura pulmonar, por ejemplo, el aumento de la viscosidad de sangre en policitemia. Siguiente diapositiva. En la presentación clínica, los recién nacidos con hipertensión pulmonar persistente neonatal presentan cianosis grave debido a la derivación extrapulmonar a través del conducto y el foramen oval. Dependiendo de la condición subyacente, la taquidisnia asociada es más o menos pronunciada. En la infancia hay síntomas como la disnea, el desmayo, dolor torácico durante el ejercicio o incluso síncope durante el ejercicio. Una minoría de lactantes presenta cianosis, hemoptisis o insuficiencia cardíaca derecha con edema del tobillo o hepatomegalia.
El diagnóstico en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido se realiza más fácilmente con ecocardiografía. También se pueden utilizar mediciones transcutáneas simultáneas de la saturación de oxígeno pre y postductal, una disminución del 5% o más de la saturación de los valores preductales a los postductales es sugestivo de la presencia de un cortocircuito extrapulmonar de derecha a izquierda. Los altos requerimientos de oxígeno sin evidencia radiográfica de enfermedad pulmonar del parénquima en cualquier recién nacido deben llevar al médico a sospechar sobre la presencia de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento, no hay que olvidar la administración de oxígeno suplementario y considerar el apoyo respiratorio, al principio con ventilación mecánica convencional, y evitar la exposición al 100% de oxígeno, restaurar la función miocárdica y alcanzar la estabilidad hemodinámica, corrección de la acidosis metabólica y la hipotermia, analgesia y sedación, surfactantes si la causa compromete su disponibilidad en el alveolo, identificar el grupo específico de hipertensión y tratar la causa de base, la ventilación de alta frecuencia útil cuando hay necesidad de reclutar alveolos, el óxido nítrico inhalado, que tiene un efecto selectivo en el territorio vascular pulmonar y se comienza con una inhalación de 20, se baja y cuando se logra el efecto se baja hasta 5 y se debe monitorizar la metahemoglobina y el retiro debe ser lento de la terapia. También tenemos los inhibidores de fosfodiesterasas. El más conocido es el sildenafil, que tiene potente efecto vasorelajador y actúa sinérgicamente con el óxido nítrico inhalado. Se recomienda con dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo por dosis, subiendo hasta 2 miligramos por kilogramo por dosis. Por tener una vida media corta, se puede repetir cada 4 horas y luego cada 6 a 8 horas. La oxigenación por membrana extracorpórea: se extrae la sangre del paciente por cateterización de la vena cava superior. Vía yugular se oxigena artificialmente, se entibia, se retorna la sangre al paciente y esta se va a usar cuando todas las terapias han fracasado y el índice de oxigenación es mayor a 40. También se usa la prostaciclina, la PGI-2, es un potente vasodilatador y actúa mediante la inducción del monofosfato de adenosina cíclico. El efecto puede aplicarse por nebulización y por lo tanto actúa predominantemente sobre la circulación pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a continuar con las malformaciones. Siguiente, por favor. Siendo la más común la hernia diafragmática congénita. Esta, bueno, se produce en la 9ª semana de vida intrauterina, en donde no se cierra el diafragma y las asas intestinales van a subir al tórax, generando así una hipoplasia pulmonar ipsilateral. Ya que el pulmón será pequeño, va a generar una hipertensión pulmonar que va a ser causante de la muerte en el recién nacido. En cuanto a la clasificación, tenemos la de Bogdalek, el cual se va a presentar en un 85% o conocida como posterolateral, y la de Morgagni, que se presenta en el 15%, conocida como hernia anterior. Esta será una clasificación según la posición del diafragma. Otra clasificación sería la hernia diafragmática izquierda, que se presenta en un 85%, la derecha en un 13%, mientras que la bilateral de un 1 al 2%. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al cuadro clínico, este depende del grado de hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar. Sus manifestaciones clínicas van desde insuficiencia respiratoria severa al nacer hasta el hallazgo casual en radiografías de tórax a edades mayores. En general se manifiesta como síndrome de dificultad respiratoria con abdomen excavado, ascenso de órganos hacia el tórax, insuficiencia respiratoria en grado variable, disminución, asimetría o ausencia de murmullo vesicular, desplazamiento del latido cardíaco,
auscultación de ruidos hidroaéreos en tórax y ausencia de excursión respiratoria de mi tórax comprometido. Con respecto al diagnóstico, este se va a confirmar con una radiografía de tórax que muestra aire en asas intestinales y estómago en tórax, velamiento difuso de un hemitórax frecuentemente en intubación precoz con frecuente desplazamiento del mediastino. El diagnóstico del contenido herniario se puede precisar con una ecografía abdominal. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al tratamiento, tiene como objetivo la reparación quirúrgica. Si se sospecha una hernia diafragmática, se debe realizar la intubación endotraqueal inmediata y establecerse la ventilación del recién nacido ya en la sala de partos. Se debe evitar la ventilación con bolsa y máscara, ya que puede llenar las vísceras intratorácicas desplazadas con aire y empeorar así el compromiso respiratorio. La aspiración nasogástrica continua con una sonda nasogástrica de hombre luz impide que el aire deglutido progrese por el tubo digestivo y cause compresión pulmonar aún mayor. Se requiere la cirugía para reubicar el intestino en el abdomen, cerrar el defecto diafragmático después del tratamiento óptimo de la función pulmonar, el equilibrio ácido-base y la presión arterial del recién nacido. Antes de la cirugía se debe estabilizar la hipertensión pulmonar grave persistente con óxido nítrico inhalatorio. Este va a ayudar a dilatar las arterias pulmonares y mejorar la oxigenación sistémica. Estudios muestran que una mejor evolución con el uso de oxigenación por membrana extracorpórea, con las siglas OMEC. Sin embargo, los recién nacidos con hipoplasia pulmonar extrema no llegan a sobrevivir. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que son los escapes aéreos, que es una serie de trastornos que también explican como etiología, ¿no?, lo que es el síndrome de distrés respiratorio. Entonces, como su nombre lo dice, ¿no?, es escapes aéreos, va a ser la salida del aire desde el alveolo hacia el espacio extraalveolar. Entonces vamos a ver que el aire va a atravesar la pared alveolar, desplazándose desde el intersticio, puede seguir también lo que son las estructuras bronquiovasculares e incluso llegar hacia el hilio mediastínico. Depende hasta dónde llegue o dónde se localice, este es donde se van a clasificar los diferentes trastornos que están acá. Vamos a hablar sobre todo de tres, que va a ser el neumotórax, el neumomediastino y el enfisema pulmonar. Ahora, hablando un poco también de lo que es la frecuencia. Esto en lo que es la población pediátrica lo vamos a ver sobre todo en los niños prematuros, y pudiendo llegar a un 11%, y sobre todo en los pacientes que están con ventilación mecánica, que pueden llegar hasta un 30 a 40%. Entonces, como factores de riesgo, recordemos acá que van a ser primero los prematuros y también los que tienen ventilación mecánica. Luego también vamos a tener a todo lo que ya hemos mencionado antes, ¿no?, como el síndrome aspirativo meconial, la neumonía o la taquipnea transitoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar primero de lo que es el neumotórax, que se va a producir cuando el aire va a quedar, como ya hemos dicho, es escape del aire, pero este aire va a quedar atrapado en lo que es el espacio pleural y acá va a generar un aumento de la presión, llevando a lo que es el colapso, depende a la severidad, un colapso parcial o total del pulmón. Cuando es muy grave, ¿no? En los casos severos va a haber un colapso total del pulmón, lo cual va a determinar una falla respiratoria. Entonces lo que vamos a ver es un desplazamiento del mediastino, también un compromiso del retorno venoso que puede llevar a una hipotensión y posteriormente a shock. Como ya habíamos dicho, los que son más vulnerables van a ser los prematuros o de muy bajo peso. Y en este caso, en estos niños podemos incluso ver que esto puede llevar a lo que es una hemorragia intraventricular. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Sobre todo, como ya habíamos dicho también, ¿no?, en los pacientes que están en ventilación mecánica, vamos a ver que van a tener esto va a tener una aparición brusca y que se van a empezar a deteriorar rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a ver? El inicio rápido, brusco de un niño con polipnia, retracción, cianosis, también puede haber un desplazamiento del latido cardíaco o una asimetría del tórax, ¿no? Vamos a ver un abombamiento en el lado afectado y bueno, también una disminución, ¿no?, de la entrada del aire hacia el lado afectado. Ahora,
El diagnóstico lo vamos a ver a través de una radiografía simple, donde vamos a, como es aire lo que está atrapado, vamos a ver una imagen hiperlúcida, ¿no? O sea, NEP, un hemitórax hiperlúcido. También podemos ver un aplanamiento del diafragma o una desviación del mediastino. Y en caso, esto es cuando es más grave, ¿no? Cuando hay un neumotórax más leve, no lo vamos a poder ver a simple vista, entonces es necesario acá tomar una placa lateral con el lado afectado hacia arriba. Su tratamiento va a variar de acuerdo a la magnitud también. Por ejemplo, si es que es un asintomático, el tratamiento solo va a ser observar entre 1 o 2 días y luego tomar una radiografía de control para ver cómo va. En los casos de neumotoracia más graves, atención. Atención son cuando hay un mecanismo de válvula que va a impedir también la salida. Entonces vamos a ver que el aire está atrapado y lo que tenemos que hacer es una toracocentesis evacuadora, esto de emergencia, para así poder estabilizar al paciente. Esta se hace normalmente entre el segundo o tercer espacio intercostal en la línea medio clavicular, siempre por el borde superior, ¿no? Para evitar el paquete vasculonervioso. Y bueno, siempre manteniendo el extremo distal de la aguja bajo agua para observar si aparece un burbujeo y así permitir la salida del aire. En los casos de los pacientes que están con ventilación mecánica y presentan este neumotórax, el tratamiento va a ser la instalación de un drenaje pleural que va a estar conectado a una trampa de agua con o sin aspiración. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el siguiente que tenemos es el enfisema pulmonar intersticial, que este se va a producir por el paso de aire a través de la disrupción del alveolo o también de los bronquiolos respiratorios y terminales. Entonces vamos a ver que el aire va a empezar a desplazarse desde el intersticio sobre los espacios peribronquiales, vasculares y también los linfáticos. Esto va a generar una acumulación de líquido intersticial alveolar. También va a haber una compresión de la vasculatura y de la vía aérea pequeña. Todo esto en general va a explicar lo que son las alteraciones de la ventilación y perfusión, que a la vez nos puede dar también un shunt intrapulmonar. Ahora, esto es una complicación grave que va a ocurrir con mayor frecuencia, como ya habíamos dicho, ¿no? En prematuros y también en los que están ventilados. Y también acá en los niños que presentan lo que ya habíamos mencionado, antes mis compañeros, ¿no? El síndrome de aspiración meconial. En este caso puede comprometer ya sea uno o ambos pulmones y también que puede aparecer de forma focal o generalizada. El diagnóstico también lo vamos a hacer por una radiografía, donde vamos a ver pequeñas imágenes radiolúcidas que pueden ser lineales, redondeadas o curvilíneas que se van a irradiar desde el hilio. El tratamiento va a requerir estrategias de ventilación gentil con mínimas presiones medias y máximas. Si es unilateral, se puede colocar al paciente de cúbito lateral sobre el lado afectado y esto puede ser de ayuda, ¿no? Así como también intentar una monointubación. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, por último de estos vamos a hablar del neumomediastino, que es precedido por el enfisema intersticial. Acá ¿qué vamos a ver? Que es la presencia de aire en el espacio mediastínico. Como sabemos, el espacio mediastínico no está delimitado, por lo que el aire se puede ir expandiendo, ¿no? Entonces el aire va a ir avanzando, va a ir disecando los distintos tejidos sin dar evidencias de que hay un aumento de volumen. Y por lo tanto puede ir desplazándose, por ejemplo, hacia el cuello o hacia el abdomen, originando un neumopericardio, un enfisema subcutáneo, un neumoperitoneo. Habitualmente es poco o incluso puede ser asintomático, pero respecto a los síntomas lo que podemos ver es taquipnia, cianosis, un mayor requerimiento de oxígeno, obviamente, disminución también de los ruidos cardíacos o ingurgitación de las venas del cuello. También puede comprometer las estructuras vasculares del mediastino. El diagnóstico lo vamos a ver por radiografía también. Vamos a ver una imagen de aire que va a rodear o también puede elevar el timo y los bordes cardíacos. Lo vamos a ver más fácilmente cuando la placa es una placa lateral de tórax, como una imagen, vamos a ver una imagen hiperlúcida también, como ya hemos dicho, es aire. Esta imagen va a ser de forma triangular por detrás del esternón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otras causas del síndrome de estrés respiratorio también vamos a tener como causas cardíacas, sobre todo a las malformaciones cardíacas, ¿no? Estas cardiopatías congénitas van a
lo que van a hacer es alterar el flujo sanguíneo y su curso. Entonces, se van principalmente porque la sangre arterial no se va a dirigir netamente a oxigenar los tejidos del cuerpo, o también porque esta se puede mezclar con la sangre venosa, o también la sangre venosa puede tomar el rumbo de esta sangre arterial. Todas estas cardiopatías, como son congénitas, su único tratamiento va a ser quirúrgico, y también que tenemos que tener en cuenta que deben ser diagnosticadas prontamente y de preferencia en los controles maternos. Ahora, para clasificarlos vamos a tener en tres formas. La primera, que van a ser problemas que hacen que pase demasiada sangre a través de los pulmones. Entonces, estos defectos van a permitir que la sangre que es rica en oxígeno, que normalmente debería pasar al cuerpo, recircule a través de los pulmones, lo cual va a provocar un aumento de la presión y de esfuerzo de los pulmones. Otro caso, ya también lo contrario, problemas que hacen que pase muy poca sangre a través de los pulmones. Entonces, estos defectos lo que van a hacer es que la sangre que no ha estado en los pulmones, o sea, es decir, que no está oxigenada, pase al cuerpo. Entonces, el cuerpo no va a recibir el suficiente oxígeno y vamos a ver un bebé cianótico, ¿no? Y por último, los problemas que hacen que muy poca sangre pase al cuerpo. Estos sobre todo van a ser obstructivos, ¿no? O defectos como por ejemplo cavidades subdesarrolladas o bloqueos en los vasos sanguíneos que impiden que la cantidad adecuada de sangre pase al cuerpo a satisfacer sus necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Como causas infecciosas tenemos la sepsis. La sepsis y el shock séptico en sí van a constituir factores de riesgo que pueden llevar a este síndrome de distrés respiratorio, incluso también una lesión pulmonar aguda. Acá puede ser por un doble mecanismo. Uno, el indirecto, a través, por ejemplo, de una situación de shock, donde sabemos que hay liberación de mediadores inflamatorios que van a contribuir, ¿no?, a esto, o directo, cuando esto se produce, la infección se produce en el mismo pulmón, ¿no?, como es en el caso de la neumonía. Ahora, entonces, cuando tenemos un bebé y contrae una infección severa, esta va a provocar una contracción pronta de los bronquios y los bronquiolos, provocando así rápidamente un déficit en la entrada de oxígeno. Entonces, esto explica una parte, ¿no?, la hipoperfusión, pero también vamos a ver que va a haber presencia de hipoxia tisular. Esta hipoxia va a ser por un bajo flujo, también por una disminución de la disponibilidad de oxígeno a nivel mitocondrial. Entonces, cuando tenemos condiciones de un shock ya resucitado, el efecto de ciertos compuestos, como va a ser el peroxinitrito, este peroxinitrito va a estar formado a partir del anión superóxido y el óxido nítrico. Ambos estos se forman en exceso cuando un paciente está en shock y en sepsis. Entonces, este peroxinitrito va a actuar sobre la respiración mitocondrial, explicando la disfunción celular, ¿no? O sea, la hipoxia citopática, que va a estar causada por un empeoramiento de la capacidad de utilizar el oxígeno, más que porque haya menos oxígeno, o sea, menos disminución de su disponibilidad. Ahora, en todos los casos que hemos visto, el tratamiento sobre todo es subyacente y es de apoyo, ¿no?, como la ventilación. En este caso es una excepción porque en acá el tratamiento es dar antibióticos y sobre todo diagnosticar el foco primario, ¿no?, de la infección, incluyendo, por ejemplo, si es absceso, la posibilidad de un drenaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora continuando con las otras causas, tenemos lo que son, por ejemplo, las causas metabólicas. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, la acidosis metabólica, que esto se debe a la acumulación de ácidos diferentes al ácido carbónico en el líquido extracelular, o también por pérdida de bicarbonato de este. Porque aquí acá hay una hiperventilación compensatoria que es casi inmediata, y también los tejidos amortiguan intercambiando cationes por hidrogeniones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá tenemos un cuadro que nos dice, que nos divide, por ejemplo, la causa general, que son las que les había explicado, les había dicho, causas específicas y un ejemplo. Por ejemplo, como causa general, ganancia de ácidos fuertes por el EC. Como ejemplos teníamos, como causas específicas, ganancia de ácidos exógenos, oxidación incompleta de las grasas, oxidación incompleta de los hidrógenos de hidratos de carbono. Y en ejemplos, por ejemplo, la cetoacidosis diabética o por ayuno, también la acidosis orgánica, la acidosis urémica. En el caso de pérdida de bicarbonato de lead, por ejemplo, por pérdidas renales o por pérdidas gastrointestinales, como en lo que es en la acidosis tubular renal y también la prematuridad, o también por la diarrea.
Siguiente diapositiva, por favor. Otra causa que también tenemos es la hipoglucemia. En los neonatos se define como una concentración de glucosa en suero, dependiendo de diferentes situaciones que estemos, ¿no? Por ejemplo, es menos de 40 miligramos por decilitro en los recién nacidos a términos sintomáticos, menos de 45 miligramos por decilitro en recién nacidos de términos asintomáticos entre 24 y 48 horas de vida, y menos de 30 miligramos por decilitro en recién nacidos prematuros en las primeras 48 horas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, esta desencadena signos y síntomas de compromiso del sistema nervioso central. Dentro de estos síntomas podemos incluir, por ejemplo, estos que serían los episodios de sudoración, palidez, hipotermia, agitación, cianosis, episodios de apneas, taquipnea, llanto débil o agudo, también hipotonía o letargo, alimentación pobre, convulsiones, movimientos circulares de ojos y también falla cardíaca. Se podría dividir en tipos y también estos tipos asociarlos a sus causas, por ejemplo, una transitoria, que podría ser por el sustrato inadecuado, por una función enzimática inmadura o por un hiperinsulinismo transitorio. O también la persistente, también por hiperinsulinismo, por un defecto de la liberación de hormonas contrarreguladoras y por trastorno hereditario del metabolismo. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que es la hipotermia y la hipertermia. La temperatura rectal normal de los recién nacidos a término y prematuros es de 36.5 a 37.5. En el caso de la hipotermia, que sería una temperatura central menor a 36.5 grados centígrados, pero puede ocurrir, por ejemplo, estrés por frío a temperaturas más altas cuando la pérdida de calor requiere un aumento en la producción del calor metabólico. Siguiente diapositiva. En recién nacidos con insuficiencia respiratoria, el estrés por frío también puede provocar hipoxia tisular y así también un daño neurológico. La hipotermia persistente puede provocar hipoglucemia y acidosis metabólica y aumentar el riesgo de sepsis y aparición tardía y también la mortalidad. Y este se trata por, se lleva al recién nacido a una incubadora o bajo una fuente de calor radiante. En el caso, por ejemplo, de la hipertermia, que sería la temperatura mayor a 37.5 grados centígrados, las causas más frecuentes son de causa ambiental y también por la deshidratación. El siguiente diapositiva. Los signos de hipertermia secundaria sobre calentamiento serían también la taquipnea, apnea, taquicardia, hipotensión, rubor, extremidades calientes, irritabilidad, alimentación irregular, letargia, hipotonía y postura en extensión, llanto débil o ausente. Y en estos casos se tiene que tratar, se reduce la exposición al calor ambiental, se aleja de la fuente de calor, se despoja de la ropa o abrigo de forma parcial o completa y también se trata con antipiréticos. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que son las causas hematológicas, por ejemplo, aquí tenemos la anemia. La volemia del recién nacido es de 80 mililitros por kilogramo y durante el periodo natal y los meses siguientes se producen cambios significativos en la masa de Matías. Durante la primera semana de vida, este va disminuyendo la producción de Matías y a la vez aumenta la proporción de hemoglobina. Y de esta manera, y lo que se hace es que se almacena hierro para la posterior hematopoiesis. En el caso de la anemia neonatal, esta se define como un hematocrito central menor al 45% o una hemoglobina menos de 15 gramos por decilitro durante la primera semana de vida o también como un valor de esta hemoglobina o el hematocrito por debajo de más de 2 desviaciones de estándar respecto a su media de su grupo de edad. La causa de anemia en neonatos puede ser por la ruptura del cordón umbilical o un hematoma, por hemorragia interna, ya sea intracraneal, ruptura o hematoma hepático o esplénico, o hematoma suprarrenal o retroperitoneal. También puede ser por atrapamiento placentario, circular de cordón, cesárea, cabeza última en presentación pelviana, o también ligadura precoz del cordón. Y la clínica, el signo más frecuente, bueno, es la palidez de piel y mucosas, también puede haber ictericia en lo que es la anemia hemolítica, y según la etiología y la velocidad de instauración, se acompaña de otras manifestaciones. Por ejemplo, en la anemia aguda con gran pérdida de volumen aparece clínica de hipovolemia y shock, con signos de también insuficiencia respiratoria como taquipnea y el distrés.
A nivel cardíaco también podemos encontrar taquicardia, hipotensión, disminución de la presión venosa central, mala perfusión periférica y acidosis metabólica. Y en el tratamiento, sí se habla de lo que son la transfusión de concentrados de hematíes, pero la hemoglobina, o sea, si tenemos el valor de hemoglobina, esto por sí solo no es un criterio para transfundir, sino que se tiene que tener en cuenta distintos parámetros, como el número de apneas o bradicardios o taquimia o taquicardia. También tenemos que tener en cuenta si es que hay necesidad de ventilación u oxigenoterapia, o también si es que sería necesario llegar incluso a lo que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Y para la prevención de esta anemia neonatal, por ejemplo, en la sala de partos, un procedimiento posible es retrasar el pinzamiento de cordón umbilical. Otra posibilidad es la obtención de sangre del cordón por parte del ginecólogo asistente al parto para poder obtener el hemograma y el hemocultivo también del recién nacido. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos lo que son las causas neurológicas. Aquí tendríamos lo que es la asfixia neonatal, perinatal también, que es la agresión producida al feto o al recién nacido al momento del parto por falta de oxígeno y o perfusión tisular inadecuada. Esta condición nos lleva a hipoxemia, hipercapnia y acidosis significativa. Y 1/3 de toda la mortalidad global infantil en menores de 5 años corresponde a muertes durante el periodo neonatal. Entonces, hay algunos criterios para definir asfixia severa, dentro de los cuales, por ejemplo, tenemos el pH de cordón menor a 7, un Apgar a los 5 minutos menor a 3, un compromiso neurológico, por ejemplo, irritabilidad, convulsiones, coma, y compromiso de 2 o más sistemas, que puede ser renal, cardíaco, intestinal, hematológico, digestivo. En la clínica, tenemos que este puede producir una afección multisistémica, por lo que la sintomatología depende del grado de compromiso que haya sido afectado cada órgano. En los órganos más comprometidos tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso central, que es el más comprometido, del 60 al 70%. Podría haber una encefalopatía hipóxico-isquémica. A nivel renal, una insuficiencia renal aguda, pulmonar, hipoxia, hipercapnia, acidosis, y desencadena un cuadro de hipertensión pulmonar, que podría estar con una hipoxemia refractaria al aporte de oxígeno. A nivel cardíaco, por ejemplo, un evento hipóxico isquémico, y gastrointestinal, una isquemia intestinal. Y para la prevención y el tratamiento, en la prevención incluye lo que son las medidas de un buen cuidado prenatal y también de atención del parto, que se tienen que cumplir las guías. También el manejo depende de la severidad de la asfixia, ¿no? En el caso de que sea leve, se observa por algunas horas y se envía con su madre y se tiene que tener control de ciclos. En el caso de que sea moderada, observación por 12 a 24 horas y si existe compromiso del sensorio, se debe hospitalizar. También debe postergarse en estos casos la alimentación enteral. Y si es severa, siempre se debe hospitalizar, ya que estos requieren un control permanente, ¿no?, de los signos vitales y también de tratamientos específicos de acuerdo al órgano afectado. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Siguiente pregunta.